El profundo y urgente gruñido despertó primero a Carmen Ruiz, un sonido que nunca había escuchado de Capitán. A través de la oscuridad vio la silueta del pastor alemán en el marco de la puerta de Sofía, con el pelo del cuello erizado. Antes de que pudiera despertar a su esposo Diego, Capitán ya había desaparecido en el cuarto de la niña. «¡Capitán, no!», gritó y saltó de la cama. El horrible sonido de tela desgarrándose cortó la noche. Diego tropezó fuera de la cama, mientras los pies descalzos de Carmen corrían sobre el suelo de azulejos fríos. El grito de su hija de 18 meses atravesó el pasillo desde el cuarto infantil. Carmen se quedó helada. Capitán había agarrado el pijama de Sofía con sus poderosas mandíbulas y arrastraba su pequeño cuerpo por el suelo. «¡Se ha vuelto loco!», rugió Diego y se precipitó hacia adelante. Capitán corrió con el bebé en su boca escaleras abajo y directamente a través de la gatera. Sobre el césped bañado por la luna lo persiguieron. El corazón de Carmen martilleaba contra sus costillas. «¡Suéltala!», gritó Diego y se lanzó hacia Sofía. Cuando la noche explotó detrás de ellos, la onda expansiva los arrojó boca abajo sobre la hierba húmeda. El calor quemó sus espaldas mientras su casa se convertía en un infierno de cristal, madera y llamas. Los Ruiz se habían establecido en la calle del Agua en Sevilla 14 meses antes, atraídos por los naranjos centenarios y el tranquilo barrio del casco antiguo. Diego, un ingeniero de hombros anchos de la empresa Abengoa, con manos callosas y mandíbula decidida, se había enamorado de la casa andaluza del siglo XIX. La terraza hundida y el sistema de calefacción obsoleto no lo habían disuadido. Para él eran un desafío. «La voy a arreglar completamente», le había prometido a Carmen, su amor de juventud y esposa desde hace 10 años. «Será perfecta para nuestra familia». Carmen enseñaba en el Colegio San Patricio de Sevilla, donde los padres apreciaban su sonrisa paciente y su manera suave pero firme. Había insistido en que necesitaban tiempo para instalarse en la casa antes de tener un segundo hijo. Pero después de años de decepciones y tratamientos médicos, la llegada de Sofía había sido nada menos que un milagro. Su hija, ahora de 18 meses, tenía los ojos azul brillante de Diego y la sonrisa con hoyuelos de Carmen. Una mezcla perfecta de ambos. Capitán había llegado a la casa 6 meses antes que Sofía. Carmen lo había descubierto en la protectora de animales de Sevilla, un digno pastor alemán, con ojos inteligentes, que seguían cada uno de sus movimientos. La trabajadora del refugio mencionó que sus anteriores dueños lo habían entregado después de mudarse a Madrid. Algo en su mirada tranquila había atraído a Carmen, aunque Diego había dudado. «Vamos a tener un bebé pronto», le recordó. «Un perro de ese tamaño es mucha responsabilidad». Pero Carmen había sido inflexible. «Es algo especial, Diego, lo siento». Su vecino, Francisco Morales, había estado de acuerdo. El guardia civil retirado de 70 años a menudo se sentaba en su patio y observaba el barrio con una vigilancia que no había disminuido desde su jubilación. «Buena raza», comentó al ver a Diego caminando con Capitán por la propiedad. «Leal, inteligente, más inteligente que la mayoría de las personas que conozco». Lo que ninguno de ellos sabía entonces era la historia que constaba en los papeles oficiales de Capitán. Un pasado que incluía entrenamiento especializado antes de ser considerado demasiado independiente para su propósito original.
El refugio simplemente lo había clasificado como amigable con los niños y entrenado para casa. Nadie mencionó su extraordinario sentido del olfato o su determinación obstinada cuando detectaba peligro. En la casa de los Ruiz, Capitán había encontrado rápidamente su lugar como guardián silencioso de Sofía, durmiendo junto a su cuna y observando con orejas erectas cada vez que se acercaban visitantes. El día comenzó como un martes ordinario de mediados de septiembre. Diego salió de casa al amanecer hacia las oficinas de Abengoa, en el Parque Tecnológico Cartuja, besando a Carmen y Sofía en despedida, mientras Capitán observaba desde su puesto en la puerta de la cocina. Carmen había planeado un día sencillo: compras por la mañana en el mercado de Triana, una cita a las 13 horas con el pediatra de Sofía, luego a casa para la siesta de Sofía, mientras ella corregía exámenes. Pero por la tarde algo había cambiado. Capitán rechazó su cena, un evento sin precedentes en la casa de los Ruiz. El pastor alemán caminaba inquieto por la cocina. Sus uñas hacían clic en el suelo de azulejos sevillanos que Carmen había insistido en conservar durante la renovación. «¿Qué te pasa?», murmuró Carmen, mientras Capitán dejaba su cuenco de comida intacto para caminar entre la cocina y la puerta del sótano. Puso su mano en su cabeza y se sorprendió al sentirlo temblar bajo su toque. «¿Estás enfermo, muchacho?». Capitán gimió, empujó su mano con el hocico y luego regresó a la puerta del sótano. Una vez la rascó, luego la miró expectante. «No hay nada ahí abajo excepto las herramientas de Diego», le dijo, abriendo la puerta para demostrárselo. Capitán bajó corriendo las escaleras, olfateando frenéticamente en las esquinas del sótano sin terminar. Carmen lo siguió, meciendo a Sofía en su cadera. «¿Ves? Nada emocionante». El sótano albergaba el taller de Diego, la nueva caldera de gas que había instalado el mes pasado, y la vieja estufa de carbón que venía con la casa. Diego había estado especialmente orgulloso de haber ahorrado dinero, haciendo la mayoría de las actualizaciones él mismo, en lugar de contratar técnicos. «Ingeniero de día», bromeaba, «mago del bricolaje de noche». Capitán rodeó la caldera de gas 3 veces, luego se sentó frente a ella y dejó escapar un gruñido profundo que hizo que se le erizaran los pelos de los brazos a Carmen. «Ya basta», dijo decididamente, sintiéndose de repente incómoda en el sótano penumbroso. «Vamos arriba. Sofía necesita su baño». Durante toda la noche, el comportamiento de Capitán se volvió cada vez más impredecible. Se negó a dejar a Sofía durante su baño, algo que normalmente evitaba. Cuando Carmen se sentó en la mecedora para darle a Sofía su biberón nocturno, Capitán se posicionó a sus pies, sus ojos ámbar fijos en la rejilla de ventilación cerca del suelo del cuarto infantil. «Te estás comportando de manera extraña», le dijo Carmen, acariciando su oreja con el pie. «¿Es un ratón? Por favor, no me digas que tenemos ratones». Cuando Diego llegó a casa a las 19 horas, Carmen mencionó el comportamiento extraño de Capitán. «Probablemente celos», dijo Diego, mientras calentaba el plato que ella le había guardado. «Los perros a veces se ponen así cuando ya no son el centro de atención». «No son celos», insistió Carmen. «Ama a Sofía y sigue rascando la puerta del sótano». Diego suspiró. Su tenedor se detuvo a medio camino hacia su boca. «Carmen, ya hemos hablado de esto. No puedes humanizarlo tanto. Es un perro, un buen perro, pero solo un animal».
Esta era una vieja discusión que había ganado intensidad desde el nacimiento de Sofía. Diego estaba cada vez más preocupado por el tamaño de Capitán en relación con su hija, especialmente desde que se había vuelto más móvil la semana pasada. Había sugerido que Capitán podría ser más feliz en una finca, lo que había llevado a 3 días de silencio tenso entre ellos. «Sé cómo se comportan los perros», replicó Carmen. «Crecí con ellos. Esto es diferente». Después de la cena, Capitán extendió su caminar a toda la planta baja. Se paraba en la puerta principal, gemía, luego trotaba hacia la puerta trasera, solo para regresar 2 veces a la puerta del sótano. Diego lo encontró parado sobre la cuna de Sofía, las orejas erectas, el cuerpo tenso. «Ya es suficiente», dijo Diego cerca de las 22 horas, después de que Capitán ladrara agudamente por 3ª vez, sin razón aparente. «Va a dormir en el garaje esta noche. No puedo permitir que despierte a Sofía cada hora». «Diego, no», protestó Carmen. «Algo está mal. Tal vez esté enfermo, o tal vez hay algo en la casa que no notamos». «¿Cómo qué?», exigió Diego, su paciencia visiblemente menguando. «¿Fantasmas? ¿Ladrones? La casa es segura, Carmen. He revisado todas las ventanas y puertas yo mismo. Capitán simplemente está teniendo un mal día». Su discusión continuó en tonos apagados, mientras se preparaban para la cama, ninguno dispuesto a ceder. Finalmente, Carmen propuso un compromiso. Capitán podía dormir en su dormitorio, en lugar de su lugar habitual en el cuarto infantil. «Como quieras», accedió Diego a regañadientes. «Pero si continúa así mañana, llamo al veterinario. Tal vez necesite algo para calmarse». Cuando se acostaron, Capitán se quedó de pie, su cuerpo rígido junto al lado de la cama de Carmen. Incluso en la oscuridad, ella podía ver que sus ojos estaban fijos en la puerta del dormitorio. Sus orejas se movían ante sonidos demasiado suaves para los humanos. Lo que Carmen no sabía era que Capitán había estado percibiendo algo desde primera hora de la tarde. Un olor tenue y peligroso que se filtraba lentamente de la vieja tubería de gas que Diego había conectado él mismo en lugar de pagar a un instalador profesional. La fuga había sido inicialmente diminuta, pero con cada hora que pasaba, el peligro invisible llenaba la casa de los Ruiz con urgencia creciente. A medianoche, cuando Carmen finalmente se deslizó hacia un sueño inquieto, Diego se escabulló silenciosamente al pasillo. Capitán lo siguió. Sus uñas hacían clic suavemente en el suelo de azulejos. Diego hizo señas al perro para que bajara las escaleras, lejos de su dormitorio, donde su conversación susurrada podría despertar a Carmen. En la cocina, iluminada por la tenue luz de la campana extractora, Diego se agachó a la altura de Capitán. Los ojos del pastor alemán, vigilantes y ansiosos, se encontraron con los suyos con una intensidad que incomodaba a Diego. «Escucha, muchacho», susurró Diego, pasando su mano por el denso pelaje de Capitán. «Sé que no siempre hemos estado de acuerdo, pero estás preocupando a Carmen. Sea lo que sea que te pasa, tienes que calmarte». Capitán gimió suavemente y se dirigió nuevamente hacia la puerta del sótano. Diego suspiró y sacó su teléfono móvil del bolsillo. Desplazó sus contactos hasta encontrar el número que había guardado 3 días antes. Alejandro García, un ex compañero del servicio militar que tenía una finca fuera de Córdoba y había mencionado que necesitaba un buen perro guardián para su propiedad. El mensaje que Diego escribió fue breve. «¿Sigues interesado en el pastor alemán? Creo que sería lo mejor para todos. Podemos hablar los detalles mañana».
Presionó enviar antes de poder reconsiderarlo y volvió a meter el teléfono en el bolsillo. El peso de la culpa se asentó en su estómago, pero Diego lo apartó. Se trataba de la seguridad de Sofía. Los perros eran impredecibles, sin importar qué tan bien entrenados estuvieran. Y Capitán pesaba casi 40 kilos de músculo y mandíbulas poderosas. Un accidente, un momento de agresión o sobreexcitación, y Diego nunca se lo perdonaría. Lo que Diego no sabía, no podía saber, era que los sentidos agudizados de Capitán habían percibido la acumulación constante de gas natural que se filtraba de la conexión que Diego había sellado incorrectamente cuando instaló la nueva caldera de gas. La vieja tubería de gas tenía una grieta microscópica que había empeorado gradualmente en las últimas semanas. Esa noche, la fuga había ganado velocidad. Diego regresó a la cama, dejando a Capitán en el pasillo. El perro se quedó de pie, dividido entre su instinto de permanecer con la familia y su creciente percepción del peligro que se acumulaba por toda la casa. Cuando Diego cerró la puerta del dormitorio, cortando así a Capitán de sus humanos, la ansiedad del pastor se intensificó. A las 2 de la madrugada, Carmen despertó por el rascado frenético de Capitán en la puerta de su dormitorio. Se deslizó fuera de la cama, con cuidado de no despertar a Diego, y abrió la puerta. Capitán inmediatamente se empujó más allá de sus piernas y se dirigió directamente al cuarto de Sofía. «¡Capitán, no!», susurró Carmen decididamente y lo siguió. «Vas a despertar al bebé». Pero Capitán ya estaba parado junto a la cuna de Sofía, su cuerpo rígido de tensión. Miró hacia Carmen, luego al bebé durmiente, luego a la rejilla de calefacción en el suelo. Un gruñido profundo y gutural salió de su garganta. «¿Qué pasa?», preguntó Carmen, ahora preocupada. Revisó a Sofía, que dormía pacíficamente, luego las ventanas y el armario. Nada parecía fuera de lugar, pero el comportamiento de Capitán era tan inusual que no podía simplemente descartarlo. Carmen se arrodilló junto a él y acarició su pelaje. «Realmente estás preocupado por algo, ¿verdad?». Los ojos inteligentes del perro se encontraron con los suyos, y por un momento Carmen sintió un escalofrío de miedo real. Se levantó cuidadosamente a Sofía de su cuna y la llevó de vuelta al dormitorio principal. «Diego», susurró, sacudiendo el hombro de su marido. «Despierta. Algo está mal». Diego se dio la vuelta, parpadeando confundido al ver a Carmen sosteniendo a Sofía, con Capitán empujándose ansiosamente detrás de ellas. «¿Qué hora es?». «Casi las 3», respondió Carmen. «Capitán se está comportando de manera extraña. Quiero decir, realmente extraña. No deja en paz el cuarto de Sofía y sigue gruñendo sin razón». Diego se incorporó y se frotó los ojos. «Ya pasamos por esto, Carmen. Él solo». «No», interrumpió Carmen. «Esto no son celos o búsqueda de atención. Te digo que algo está mal». El teléfono de Diego vibró en la mesita de noche. Un mensaje de Alejandro. Definitivamente interesado en el pastor alemán. Puedo recogerlo el fin de semana si te parece bien. Carmen alcanzó a ver el mensaje cuando Diego rápidamente silenció su teléfono. «¿Quién te escribe a esta hora sobre Capitán?». El color se desvaneció del rostro de Diego. «No es lo que piensas». «Estás tratando de deshacerte de él», dijo Carmen. Su voz se elevó, haciendo que Sofía se inquietara en sus brazos. «A mis espaldas».
Estoy tratando de proteger a nuestra hija, replicó Diego. Su voz se endureció. Capitán es demasiado grande, demasiado impredecible. ¿Qué pasa si Sofía empieza a caminar y le tira de la cola o las orejas? ¿Qué pasa si la muerde? Él nunca lastimaría a Sofía, insistió Carmen. Él la protege. Es un animal, Carmen, no un humano, no una niñera, solo un perro con instintos que no entendemos o controlamos completamente. Su discusión se intensificó, mientras Sofía, ahora completamente despierta, se quejaba entre ellos. Capitán caminaba ansiosamente al pie de la cama, regresando ocasionalmente a la puerta para gemir y rascar. «Míralo», gesticuló Diego frustrado. «Esto es exactamente de lo que estoy hablando. Se está comportando de manera impredecible. ¿Qué pasa si la próxima vez, en lugar de correr y gemir, decide morder?» «Está tratando de decirnos algo», insistió Carmen. Lágrimas de frustración subieron a sus ojos. Diego levantó las manos. «¿Qué? ¿Qué necesita salir? ¿Qué escuchó un mapache? ¿Qué está molesto porque le prestamos atención a nuestra hija en lugar de a él?» «No lo sé», admitió Carmen, mientras mecía suavemente a Sofía para calmarla. «Pero conozco a Capitán. Este no es su comportamiento normal». «Ese es exactamente mi punto», dijo Diego. Su voz se bajó mientras trataba de recuperar la compostura. «Déjame tomar a Sofía. Tú lleva a Capitán afuera. Deja que queme algo de energía. Y luego todos volvemos a dormir. Mañana llamo al veterinario». Cuando Carmen le pasó Sofía a Diego, Capitán de repente dejó de caminar. Se quedó completamente quieto, la cabeza levantada, las orejas hacia adelante. El cambio de comportamiento fue tan dramático que ambos humanos interrumpieron su discusión para observarlo. Capitán giró su cabeza lentamente, metódicamente, como si estuviera calculando algo que escapaba a la percepción humana. Entonces, sin advertencia, saltó a la cama, agarró suavemente el pijama de Sofía con sus dientes y arrancó al bebé de los brazos sorprendidos de Diego. Antes de que cualquiera de los padres pudiera reaccionar, Capitán corrió escaleras abajo, arrastrando a Sofía, que comenzó a gimotear de susto detrás de él. Las consecuencias inmediatas de la explosión sumieron la calle del agua en el caos. Las sirenas de bomberos aullaban en la distancia, mientras los vecinos salían de sus casas en varios estados de ropa nocturna. Atraídos por el estruendo que había hecho añicos las ventanas y activado las alarmas de coches en toda la calle. La casa de los Ruiz era ahora un infierno ardiente. Las llamas se disparaban 10 metros hacia el cielo nocturno, bañando el barrio en un resplandor naranja infernal. Diego yacía extendido en la hierba húmeda. Su mente luchaba por procesar la escena ante él. Un momento había estado persiguiendo a Capitán. La ira y el terror se mezclaban mientras veía a su perro arrastrar a su pequeña hija por el césped. Al siguiente momento yacía boca abajo en la hierba, los oídos zumbando, los pulmones ardiendo por el aire sobrecalentado que pasaba sobre él. Carmen yacía a su lado, su camisón chamuscado, el cabello alborotado, el rostro contorsionado por el shock. «¡Sofía!», gritó mientras luchaba por ponerse en pie. Su hija gimoteaba a unos metros de distancia, todavía en el agarre protector de Capitán. El pastor alemán se alzaba sobre el bebé, su cuerpo posicionado entre la niña y la casa en llamas, el pelo del cuello erizado mientras enfrentaba el infierno. Diego se arrastró hacia ellas. Sus piernas se negaban a soportar su peso. «Sofía», jadeó,
y se lanzó hacia su hija. Capitán aflojó su agarre suave en el pijama del bebé y permitió que Diego la tomara en sus brazos. El hocico del perro estaba achamuscado, notó Diego. El pelaje alrededor de su cara se había oscurecido por la explosión. ¿Está herida?, preguntó Carmen. Su voz se quebró mientras se apretaba contra el costado de Diego. Sus manos buscaron frenéticamente lesiones en su hija. Los gritos de Sofía eran fuertes e indignados, el gimoteo de un niño asustado, pero ileso. Su pijama estaba desgarrado, donde los dientes de Capitán lo habían agarrado, pero la piel debajo estaba intacta. Diego la apretó contra su pecho, todo su cuerpo temblando de adrenalina y la comprensión que lentamente amaneció. Él la salvó, susurró Diego, mirando al perro que ahora se alzaba vigilante, observando la casa en llamas como si estuviera haciendo guardia. Nos salvó a todos. Francisco Morales fue el primer vecino en alcanzarlos, moviéndose con agilidad sorprendente para sus 72 años. Los ojos experimentados del guardia civil, retirado, captaron la escena en segundos. La intensidad de las llamas, la zona del techo colapsada, la familia acurrucada en el césped. «Explosión de gas», declaró sombríamente, y ayudó a Diego a ponerse en pie. «Tienen suerte de estar vivos. Todos deben retroceder más. Podría haber más explosiones». Como si hubiera conjurado las palabras, otro estruendo sacudió la noche, cuando algo en el garaje se encendió, enviando una nueva nube de llamas al cielo. Capitán ladró agudamente y empujó a las personas más lejos del peligro. «Mi hogar», dijo Diego aturdido, mientras veía 30 años de trabajo y 14 meses de renovación convertirse en cenizas ante sus ojos. «Están vivos», le recordó Francisco decididamente, guiando a la familia hacia su propia casa al otro lado de la calle. Todo lo demás puede ser reemplazado. En la sala de estar ordenada de Francisco, la realidad comenzó a asentarse. Carmen se sentó en el sofá, envuelta en una bata de la difunta esposa de Francisco, apretando a Sofía contra su pecho. El bebé se había calmado algo, aunque ocasionalmente gimoteaba, su pequeña cara enterrada en el cuello de su madre. Diego caminaba junto a la ventana, observando a los bomberos luchar contra el fuego que había sido su hogar. Capitán yacía exhausto pero vigilante a los pies de Carmen. Sus ojos no dejaban a Sofía. «Él lo sabía», dijo Carmen suavemente, rompiendo el silencio aturdido que había caído sobre ellos. «Había estado tratando de decirnos toda la noche. Por eso siguió yendo al sótano. Por eso estaba tan agitado». Diego se apartó de la ventana, su rostro ceniciento en la luz tenue. «La caldera de gas», dijo, las palabras apenas audibles. «La instalé yo mismo el mes pasado». «¿Qué quieres decir?», preguntó Carmen. Diego no pudo encontrar su mirada. «Hice la conexión de gas yo mismo. Nos ahorró 800 euros». El peso de su confesión colgó pesadamente en el aire entre ellos. Francisco, que había estado preparando café silenciosamente en la cocina, se detuvo en la puerta. «¿Conectaste una línea de gas sin licencia?», preguntó el guardia civil retirado, su voz cuidadosamente neutral. Diego asintió miserablemente. «He visto a los profesionales hacerlo docenas de veces en obras. Parecía bastante simple». «Dios mío, Diego», susurró Carmen. Sus brazos se cerraron más firmemente alrededor de Sofía.
Podrías habernos matado a todos. La acusación golpeó como un golpe físico. Diego se encogió, luego enderezó defensivamente los hombros. Estaba tratando de ahorrar dinero para el fondo universitario de Sofía, para las reparaciones que la casa aún necesitaba. «La casa, que ahora es un montón de escombros en llamas», dijo Carmen. Su voz se elevó. «Nuestro hogar, Diego. Todo lo que teníamos». Capitán levantó la cabeza ante su angustia y dejó escapar un gemido suave. La mano de Carmen bajó automáticamente para acariciar su cabeza. Sus dedos encontraron el pelaje chamuscado alrededor de su hocico. «Estaba tratando de advertirnos», repitió, «y tú querías deshacerte de él». La llegada de los servicios de emergencia interrumpió temporalmente su discusión. Los paramédicos insistieron en llevarlos al Hospital Universitario Virgen del Rocío para examinarlos por inhalación de humo y lesiones. El control de animales fue llamado para Capitán, un procedimiento estándar que Diego tal vez habría recibido con beneplácito ayer, pero contra el que ahora luchó vehementemente. «El perro se queda con nosotros», insistió, poniéndose protectoramente entre Capitán y el oficial de control de animales. «Él salvó nuestras vidas». Al amanecer, los Ruiz habían sido examinados, tratados por quemaduras leves e inhalación de humo, y puestos bajo el cuidado de Francisco Morales, quien había ofrecido su cuarto de huéspedes hasta que pudieran hacer otros arreglos. Los bomberos habían contenido el fuego, aunque nada quedaba que salvar de la casa de los Ruiz. La compañía de seguros había sido notificada, aunque el trabajo ilegal de Diego en la línea de gas complicaba considerablemente el asunto. Cuando el sol de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina de Francisco, Diego se sentó a la mesa. Su café intacto se enfriaba ante él. Carmen finalmente había dormido arriba, Sofía acurrucada a su lado. Capitán yacía en el pasillo frente a la puerta del cuarto de huéspedes, manteniendo guardia a pesar de su propio agotamiento. «¿Realmente no sabías nada sobre el perro?», preguntó Francisco, deslizándose en la silla frente a Diego. Diego negó con la cabeza. ¿Qué se suponía que debía saber? Francisco lo estudió por un momento, luego suspiró. «Cuando os mudasteis noté algo sobre tu perro, cómo se comporta, cómo responde a las órdenes. Pensé que lo sabías». «¿De qué se trata?», repitió Diego. La irritación se filtró en su voz. «Capitán tenía entrenamiento», dijo Francisco. «Entrenamiento especializado. Apostaría a mi pensión. Mi cuñado trabajó con perros policiales antes de jubilarse. Capitán tiene esa misma expresión». Diego frunció el ceño, recordando la explicación vaga de la trabajadora del refugio sobre los antiguos dueños de Capitán. Solo dijeron que fue entregado cuando su familia se mudó a Madrid. Francisco asintió pensativamente. «Podría ser, o hay más en su historia. De cualquier manera, este perro tiene algún antecedente en trabajo de detección. Perros como él son entrenados para reaccionar a ciertos olores, explosivos, drogas, incluso condiciones médicas. El gas natural tiene un olor característico que los perros entrenados pueden percibir en concentraciones muy por debajo de lo que los humanos pueden oler». La revelación se asentó como un peso físico sobre Diego. Si Francisco tenía razón, Capitán no había estado actuando de manera extraña simplemente. Había estado tratando desesperadamente de alertarlos sobre el peligro, usando el entrenamiento que había recibido mucho antes de su tiempo con su familia. «Quería deshacerme de él», admitió Diego. «Anoche
Le escribí a un amigo que se lo llevara. Francisco no juzgó, sino que asintió lentamente. Bueno, yo diría que ahora le debes a ese perro una gratitud bastante grande. Para la hora del almuerzo, la historia de los Ruiz se había extendido por Sevilla. Camionetas de noticias locales estaban estacionadas a lo largo de la calle del Agua, los reporteros ansiosos por entrevistar a la familia que había sido salvada por su heroico pastor alemán. Diego rechazó todas las solicitudes, incapaz de enfrentar las cámaras, sabiendo que su negligencia había causado la catástrofe. Su agente de seguros llegó poco antes del mediodía a la casa de Francisco. Su expresión seria, mientras explicaba las complicaciones que ahora enfrentaban. El seguro de hogar generalmente no cubre daños resultantes de trabajos no autorizados o sin licencia, explicó suavemente, especialmente cuando involucra sistemas de gas o eléctricos. ¿Así que lo hemos perdido todo y no tenemos seguro?, preguntó Carmen, su voz hueca. Estaba sentada en el sofá de Francisco, Sofía durmiendo en sus brazos, Capitán a sus pies. No he dicho eso, aclaró el agente. Pero habrá una investigación. En el mejor de los casos, podrían recibir cobertura parcial. En el peor de los casos, no necesitó terminar la frase. Diego y Carmen entendieron las consecuencias. Además de perder su casa y pertenencias, podrían enfrentar la ruina financiera. Durante el día, la comunidad de Sevilla comenzó a reunirse alrededor de la familia Ruiz. Por la tarde, la iglesia local de Santa Catalina había organizado una colecta de ropa. El colegio donde enseñaba Carmen había iniciado una campaña de donaciones. Los colegas de Diego de Abengoa llegaron a la casa de Francisco con tarjetas de regalo, ofertas de alojamiento temporal y promesas de ayudar en la reconstrucción cuando llegara el momento. Pero bajo la corriente de apoyo corría una corriente de juicio. Diego escuchaba susurros, captaba miradas de reojo. La noticia de su conexión de gas casera se había extendido, junto con especulaciones sobre su competencia y responsabilidad. En Abengoa, donde trabajaba, la seguridad era primordial. Sin embargo, en su propia casa había tomado atajos que habían puesto en peligro a su familia. Al caer la noche, Carmen encontró a Diego solo sentado en el patio trasero de Francisco, mirando hacia la oscuridad que se acercaba. Capitán yacía cerca, sus ojos vigilantes siguiendo a Sofía, que gateaba sobre una manta bajo la mirada atenta de Carmen. «El inspector de bomberos quiere hablar contigo mañana», dijo Carmen, su voz cuidadosamente neutral, sobre la instalación de la caldera de gas. Diego asintió sin mirarla. «Lo sé. ¿Habrá consecuencias legales?» «Probablemente», admitió Diego. «Trabajo no autorizado, posible negligencia. No sé exactamente qué cargos podrían presentarse». Carmen se sentó a su lado, ajustando a Sofía en su regazo. «¿Por qué no contrataste a un fontanero, Diego? Nos lo podríamos haber permitido». «¿Podríamos?», desafió Diego, finalmente encontrando su mirada. «Entre la hipoteca, las reparaciones del techo, las facturas del hospital del nacimiento de Sofía. Estaba tratando de estirar cada euro. Pensé que podía hacerlo yo mismo». «Deberías haberme dicho que estábamos en problemas», dijo Carmen suavemente. «Podríamos haber resuelto algo juntos, algo que no significara arriesgar nuestras vidas». Antes de que Diego pudiera responder, Capitán se levantó de repente.
su atención dirigida hacia algo en el jardín. Un momento después, un coche patrulla entró en el camino de Francisco. 2 oficiales se acercaron a la casa, sus expresiones serias. —¿Diego Ruiz? —gritó el oficial más grande. —Necesitamos hablar con usted. Diego se levantó lentamente, ya sabiendo lo que vendría. El ajuste de cuentas por su decisión había llegado más rápido de lo esperado. —Enseguida voy —gritó de vuelta. Luego se volvió hacia Carmen. —Lo siento mucho —susurró—, por todo. Mientras caminaba hacia los oficiales que esperaban, Diego sintió el peso de sus decisiones presionando sobre él. Había tratado de ahorrar dinero y casi le había costado la vida a su familia. Había desconfiado del ser que los había salvado a todos. Ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, fueran cuales fueran. Detrás de él, Capitán se levantó para seguirlo, aún cumpliendo su deber autoimpuesto de proteger a la familia, incluso a aquel que había estado dispuesto a enviarlo lejos. La lealtad del pastor alemán frente a la traición de Diego se sintió como el reproche más agudo de todos. 3 días después de la explosión, Diego se sentó en una sala de conferencias desnuda en la comisaría de la Policía Nacional de Sevilla. Frente a él se sentaba el inspector de bomberos Antonio Jiménez, que revisaba una pila de fotos. Escombros ennegrecidos, los restos retorcidos de una caldera de gas, primeros planos de tuberías de gas reventadas. Cada imagen era evidencia incriminatoria que Diego no podía negar. —Señor Ruiz —dijo el inspector Jiménez, dejando la última foto—, nuestra investigación ha confirmado que el punto de origen fue efectivamente la línea de gas instalada incorrectamente conectada a su caldera. El roscado era inadecuado y no había signos de compuesto sellador adecuado. Esto resultó en una fuga lenta que permitió que el gas se acumulara por toda la casa con el tiempo. Diego asintió, su garganta apretada. —Entiendo. ¿Tiene entrenamiento formal en la instalación de líneas de gas o fontanería? —No, señor inspector. ¿Sabía que en Andalucía conectar aparatos de gas requiere un instalador autorizado? Sí, admitió Diego. Esa sola palabra pesada de consecuencias. El inspector Jiménez se recostó en su silla y consideró a Diego con una mezcla de distancia profesional y compasión humana. Tiene suerte, señor Ruiz. La mayoría de las explosiones de gas de esta magnitud no dejan sobrevivientes. Mientras tanto, en una clínica veterinaria al otro lado de la ciudad, la doctora Isabel Vega estaba haciendo un descubrimiento asombroso. Capitán yacía tranquilamente en la mesa de examen mientras ella escaneaba su microchip, una rutina después del trauma de la explosión. «Esto es interesante», murmuró, leyendo los datos en su pantalla. «Muy interesante». Carmen, que esperaba con Sofía, levantó la vista. «¿Hay algo malo?» «No malo», dijo la doctora Vega lentamente, «pero definitivamente inusual. El microchip de su perro no es de un refugio ordinario. Está registrado con la Guardia Civil». Los ojos de Carmen se abrieron. ¿Guardia Civil? La doctora Vega giró su pantalla para que Carmen pudiera verla. ¿Ve aquí? El nombre oficial de capitán era Comandante. Era un perro especialista del GEO, la unidad de élite antiterrorista de España. La revelación golpeó a Carmen como un rayo. Capitán, comandante, no había sido un perro ordinario.
Era un profesional altamente entrenado, especializado en la detección de explosivos, químicos y sí, también gas. —¿Qué le pasó? —preguntó Carmen, su voz apenas audible. La doctora Vega se desplazó por los registros. Parece que fue dado de baja del servicio hace 2 años. La razón se enumera como TPT, trastorno de estrés postraumático. Esa noche sonó el timbre en la puerta de Francisco. Ante él estaba una mujer de mediana edad en uniforme, la teniente coronel Patricia Hernández del Geo. —Disculpe la molestia —dijo—. Estoy aquí por el perro que llaman capitán. Su verdadero nombre es comandante y una vez perteneció a mi unidad. Francisco la condujo a la sala de estar, donde la familia Ruiz estaba reunida. Capitán levantó la cabeza cuando la teniente coronel Hernández entró, y por un momento pareció reconocerla. Su cola se movió tentativamente. —¡Dios mío! —susurró Hernández. —Comandante, te hemos buscado en todas partes. Se sentó y comenzó a contar. Comandante era uno de nuestros mejores perros de detección. Salvó innumerables vidas, encontró bombas, previno ataques. Pero hace 2 años, durante una misión en Madrid, vaciló, luchando con los recuerdos. Era una toma de rehenes en una guardería. Los terroristas habían escondido explosivos. Comandante los encontró todos, excepto uno. La última bomba estaba escondida, justo al lado de un grupo de niños. Carmen contuvo la respiración, presintiendo lo que vendría. Comandante rompió el protocolo, continuó Hernández. En lugar de esperar a que sus manejadores desarmaran la bomba, intervino. Él mordió suavemente el brazo de un niño y lo alejó, solo segundos antes de que la bomba explotara. Las lágrimas corrían por las mejillas de Hernández. Salvó al niño, pero la explosión lo traumatizó severamente. Después se negó a trabajar. Temblaba con ruidos fuertes, se escondía de sus manejadores. Los doctores dijeron que tenía TPT. —¿Qué pasó entonces? —preguntó Diego suavemente. La Guardia Civil quería jubilarlo, pero era demasiado joven, demasiado traumatizado para una vida normal. Hubo conversaciones sobre la eutanasia. No podía soportarlo. Arreglé secretamente su adopción por una familia en Madrid, que prometió cuidarlo. —Pero lo entregaron —dijo Carmen. Hernández asintió tristemente. —¿Cuando se mudaron? No entendían lo que tenían. Para ellos era solo un perro grande y asustado. Diego miró hacia Capitán, que yacía silenciosamente a los pies de Sofía, siempre vigilante. Nunca olvidó su entrenamiento. —No —confirmó Hernández—, nunca lo hacen. Pero lo que pasó anoche, eso fue pura intuición y valor. Sobrevivió haciendo exactamente lo que originalmente lo sacó del servicio: romper el protocolo para proteger una vida inocente. En las semanas siguientes, mucho cambió para la familia Ruiz. Diego fue condenado a una multa de 5.000 euros y 200 horas de servicio comunitario. Tenía que dar clases de seguridad para propietarios de viviendas, para advertir a otros de sus errores. Los cargos penales fueron retirados, ya que no había intención maliciosa. El seguro finalmente pagó el 60% de los daños, suficiente para un nuevo comienzo modesto. La comunidad de Sevilla recaudó donaciones adicionales, y el empleador de Diego ofreció un préstamo sin intereses. Pero lo más importante fue el cambio en la familia misma. Diego había aprendido a pedir ayuda en lugar de tratar de manejar todo solo. Carmen y él comenzaron a hablar más abiertamente
sobre sus miedos y necesidades. Y capitán, comandante, finalmente encontró la paz que había estado buscando. La teniente coronel Hernández arregló su adopción oficial por los Ruiz y se aseguró de que recibiera una medalla de honor por sus años de servicio. En un día soleado de octubre, 6 meses después de la explosión, la familia estaba parada frente a su nueva casa, más pequeña, pero más segura en la calle Betis. Cada línea de gas había sido instalada por profesionales, cada sistema verificado doblemente. Capitán yacía en el jardín. Sofía jugaba a su lado en el arenero. El gran perro estaba relajado pero aún vigilante. Un protector que finalmente había encontrado una familia que lo entendía y apreciaba. «¿Sabes?», dijo Carmen a Diego, mientras observaban la escena pacífica. «A veces pienso que Capitán no llegó a nosotros por casualidad». Diego asintió. Tal vez todos necesitábamos una segunda oportunidad. En la distancia, las campanas de la Catedral de Sevilla sonaron, y Capitán levantó brevemente la cabeza. Pero el sonido ya no lo asustaba. Estaba en casa. Un año después de la explosión, la ciudad de Sevilla organizó una ceremonia en honor a los héroes locales. Capitán recibió la Medalla de Honor Cívico de la ciudad, la primera jamás otorgada a un animal. Diego se paró en el pódium del ayuntamiento y dio un discurso ante la multitud reunida. Capitán me enseñó más que solo cómo escuchar las señales de advertencia. Me mostró que la verdadera fuerza no radica en manejar todo solo, sino en reconocer cuándo necesitas ayuda. Me mostró que el perdón es posible, incluso después de los errores más grandes. En la primera fila se sentaba Carmen con Sofía, ahora de 3 años, en su regazo. Capitán yacía a sus pies, su medalla brillando bajo la luz. Sus ojos estaban tranquilos pero vigilantes. Siempre el protector, siempre el héroe. Cuando Diego terminó su discurso y regresó a su familia, puso su mano en la cabeza de Capitán. «Gracias, viejo amigo», susurró, «por todo». Capitán lo miró y por un momento pareció sonreír. Su misión estaba cumplida. No solo había salvado vidas, había ayudado a una familia a encontrarse a sí misma. Las campanas de Sevilla sonaron nuevamente, y esta vez sonaron como música. La vida era buena, y todos estaban en casa.